Estamos en un programa especial aquí en TV Senado para Congreso Futuro y hoy día tenemos un privilegio. Tenemos acá al presidente de Arte, una productora, un director de televisión. Tenemos aquí también un ensayista y periodista. Un privilegio de invitado tenemos aquí a Bruno Patiño, quien estará conversando hoy día sobre la importancia tanto de la comunicación como de cómo podemos ayudarnos a la legislación. Bruno, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Mira, primero quiero llevarte a un mundo de por qué es importante lo que estamos haciendo. Acá en Congreso Futuro reunimos más de 100 especialistas que vienen de todas partes del mundo. ¿Por qué es tan importante que nos reunamos en un evento así? Bueno, es muy impactante ver este evento aquí. Yo creo que todos sabemos bien que estamos viviendo verdaderamente un cambio profundo en nuestras vidas, que sean vidas individuales o colectivas, frente, digamos, a la modificación tecnológica. Y para mí, el cambio que estamos viviendo es un cambio tan importante como en el siglo XV, cuando se inventó la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, los usuarios, los políticos, los universitarios, los profesores, todos piensen en lo que está pasando, es algo sumamente importante, porque yo pienso que verdaderamente esa cuestión es una cuestión de ética, es una cuestión política de importancia extrema para el futuro que viene. Definitivamente son temas que tenemos que discutir y de hecho es justamente lo que hemos hecho y lo que hemos escuchado también hace un ratito en la charla que nos ha dado. Tú estuviste en Chile hace 30 años, conversábamos fuera de cámara y que no habías vuelto. ¿Cómo ha avanzado, ahora que has podido volver, cómo ha avanzado el tema que tú estudias en este tiempo, en los últimos años en especial? Si puedes hacer algún comentario, si sabes de Chile, pero en el mundo también, sobre la inteligencia artificial, con lo que estamos discutiendo. Bueno, en Chile no puedo verdaderamente responder porque solamente estoy aquí desde un par de días, pero ya le puede imaginar que en 30 años uno reconoce y no reconoce al país y es muy impactante ver que, como todos los países, la tecnología, todo eso ha tenido sumamente importancia. Me parece que es un país que, planteando el problema político y ético de la tecnología, es uno de los países avanzados en realidad en esa reflexión, porque estamos todos frente a ese problema. Ahora bien, en algunos años, por supuesto, la revolución digital, yo creo que la analizo de dos maneras. Primera manera, digamos de manera vertical, yo creo que hay dos elementos que estamos viviendo en realidad. Es el desarrollo de la red y de la conexión de todos con todos, de todos los contenidos, todos los seres humanos, incluso de las máquinas. Eso es la red. Y la otra cosa es el desarrollo de la economía de los datos. Y eso, a mi manera de ver, tiene una importancia fenomenal. ¿Por qué? Porque pienso que la economía de los datos en realidad ha tomado el poder sobre la red. Y estamos viviendo eso. Entonces, primero, la primera análisis que tengo es esa. La segunda, si miro en el tiempo, tú me dijiste en 30 años, tal vez en 25 años, hemos tenido 3 etapas diferentes. Primera etapa, lo que llamo yo la edad del acceso, que es el momento en que todos los contenidos se transformaron en expedientes, claro, se pudieron copiar y a un momento tenemos acceso a todo. La sabiduría, el conocimiento, el contenido, la información, increíble. Y yo, que soy desgraciadamente mucho más viejo que tú, recuerdo muy bien la revolución inmensa que fue tener acceso a todo a un momento. Segunda etapa, en el 2006-2007, con el celular, con la conexión permanente, con la llegada de la economía de los datos en realidad, lo que vino verdaderamente es, digamos, la viralización, lo que llamo yo la propagación general. Todo se puede compartir con todos. Y eso en realidad fue un momento en que nosotros tuvimos no acceso a todo, sino acceso a todos. Lo que es la segunda etapa, la propagación
ilimitada. Y ahora viene la tercera etapa con la inteligencia artificial generativa, que llamo yo la etapa de la producción infinita. Por supuesto, solamente estamos viendo los principios de este fenómeno, que es una aceleración fuerte y previsible en la eficiencia, en la productividad. Pero también, tú decías que yo manejo un medio de comunicación, un medio cultural, en la producción de información, de mensajes, de imágenes que se mueven, de músicas, todo eso está empezando y nosotros nos damos cuenta que poco a poco el contenido ya no va a tener límite, que las máquinas van a poder producir sin límite. Y eso lo llamo yo la edad del entretejido. Es una edad en que se va a mezclar lo ficcional y lo real en nuestra vida cotidiana. Vamos a poder llegar a un hotel y tener una inteligencia artificial. Yo veo robots allí que nos van a decir qué tipo de habitación quiere, su número de pasaporte, y nosotros nos vamos a dirigir a la inteligencia artificial y ¿sabes qué? Le vamos a decir muchas gracias por su ayuda, mientras es una máquina que no conoce las gracias o nada. Que no tiene sentimientos. Y esa era del entretejido estamos solamente empezando. Entonces, esas tres edades, digamos, de la revolución digital la estamos viviendo. Es increíble porque pensamos en una parte que las dos primeras etapas eran posiblemente análogas, es decir, todavía requerían de un ser humano para la viralización. Era uno el que compartía, era uno el que le llegaba y decía, voy a compartir esto. Con la idea de la generación de este contenido automático, se toma lo que ya habían hecho los humanos, pero se crean cosas nuevas o se alucinan cosas nuevas, como escuchamos en otras charlas. ¿Qué tan distinto va a ser para tanto los medios como las personas y a quiénes podemos esperar en el futuro cercano? Tal vez tenga un poco de desacuerdo con lo que tú dijiste, porque yo creo que esa era de la propagación, ya en realidad las máquinas tienen un impacto fuerte. Primero porque hay muchos robots, como sabes, en las redes sociales. Los algoritmos, que son fórmulas matemáticas en realidad, que te proponen algo, que te empujan a algo, que aceleran algo, que, aumentan el peso de un mensaje u otro, ya están allí. Y en realidad, de vez en cuando en las redes sociales, sin que tú lo sepas, estás conversando con una máquina y muchas veces tu conversación está organizada por una máquina, que tiene por supuesto sus prioridades. Así que ya de una manera u otra no estamos pasando de agua fría a agua caliente. Esa era de la propagación es agua tibia. Por supuesto viene la edad que viene, que se añade ahora, es algo mucho más impactante. Como te decía, vamos a conversar a cada rato con máquinas que nos van a producir emociones. Yo cuento en uno de mis libros cómo yo fui a un concierto del grupo ABBA, si podemos hablar eso de un grupo ABBA. Lo contaste en tu charla hace unos minutos, pero sería bueno para quienes nos están viendo acá. Es un concierto de Avatar, en realidad, que el grupo ABBA, que ya tienen como 70, 80 años de edad, han desarrollado esto con Lucasfilm, la compañía de George Lucas, en Hollywood. Y entonces vas a un concierto en que hay 10 músicos, seres humanos reales, que acompañan a 4 avatares, que son en realidad producciones tecnológicas, que cantan y que hacen un concierto. Cuando estás verdaderamente de frente es muy impactante porque tienes la ilusión que estás frente al grupo cuando él tenía como 30 años, cuando los seres que pertenecen al grupo tenían algo como 30 años de edad. Pero lo que más me impactó no es esa realización tecnológica que muy pronto va a ser muy común. Muy común. En todas partes, sí. Lo que me impactó y lo que trato de reflexionar, acerca de lo cual trato de reflexionar, es el público. Yo era parte del público. Tomas 30 o 40 segundos para actuar como si fuese el verdadero grupo que estuviera presente. Aplaudes y los avatares les da igual que aplaudieras o no. Incluso escuché un hombre que gritaba Agneta, te quiero, y gritaba te quiero a algo puramente digital. Entonces, ¿cómo
esas creaciones de inteligencia artificial pueden producir la emoción, eso es muy impactante. Cuando estamos en el dominio de la cultura o de la ficción, muy bien, es como un territorio que se aumenta. Pero bueno, cuando estamos en la información, en cosas cívicas, eso plantea un problema grave. Eso porque, justamente... termino Sí, justo, sí, claro. porque la era de la propagación, yo dije que es una era que puede ser a un momento dominada por la emoción, porque las redes sociales empujan, aumentan, amplifican los mensajes emocionales por razones económicas. Lo que viene con la inteligencia artificial generativa es potencialmente una era de la alucinación, donde no puedes hacer la diferencia entre lo verdadero y la ficción. Y eso plantea un problema gravísimo sobre el espacio público. De todas maneras, de hecho, mientras los decía, claro, en la entretención, cuando Spotify te recomienda un nuevo artista, cuando Netflix te recomienda una película, cuando se trata de entretención, quizá podemos dejar algunas decisiones, ¿cierto?, que basadas en nuestros gustos, pero cuando esto se lleva a problemas mucho más reales, como quizá el futuro laboral, quizá cuando me empiezan a recomendar carreras que debería estudiar u otras cosas que van a definir el futuro quizá familiar, empieza a sentir algo con esto. ¿Es posible manejar esto? El imperio de los datos, la economía o la sociedad de los datos, algunos dirían el capitalismo de los datos, otros dirían el autoritarismo de los datos, como en algunos países, se funde sobre verdaderamente dos cosas. La primera cosa es que todo se puede calcular. Hay una extensión del imperio del cálculo, todo se calcula. Y la hipótesis que viene detrás de eso, la hipótesis filosófica, es que el ser humano se resume al 100% a una versión utilitarista. Es que cada cosa que escoges tú, que puede ser una carrera, un presidente, una pareja, puede ser a un momento aumentado o ayudado por el cálculo. Entonces eso nos plantea el problema de la inteligencia artificial. Con esa producción infinita de contenidos, estamos ya dejando muchas de estas elecciones que no tienen impacto, elegir un programa de televisión, una música, bueno, que lo elija el algoritmo. Pero ¿qué pasa cuando decimos la misma cosa para la carrera, para una pareja, cuando estamos en una aplicación de encuentros? Eso cambia un poco la versión del ser humano. Y para mí eso es un problema ético y político. De todas maneras, y esto justamente esa respuesta que nos está dando aquí Bruno Patiño en Congreso Futuro, en este programa especial, es lo que vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pausa, porque vamos a ver también cómo esto nos puede ayudar en la legislación aquí en Chile. Estamos de vuelta en este programa especial de TV Senado aquí en Congreso Futuro. Estamos nuevamente con Bruno Patiño, presidente de Arte, ensayista y periodista, para volver ahora con el tema que estábamos hablando y que dejaste ahí pasar algunas cosas de, bueno, si estas cosas influyen, si estas cosas, me refiero a la inteligencia artificial, influyen tanto en nuestras decisiones, cómo también nos tenemos que enfrentar quizá desde el punto de vista político y legislativo. No podemos dejar que esto simplemente fluya libre. Entonces mi pregunta es, ¿desde dónde podemos partir? ¿Dónde estamos hoy parados frente a la inteligencia artificial, tanto a nivel internacional en los derechos y quizá más aplicado también a Latinoamérica o a Chile? Bueno, te puedo dar una opinión, pero por supuesto no conozco todos los elementos sí. Y en realidad nadie tiene todas las soluciones, pero algunas pistas. Primero, en tu pregunta hay algo muy importante. La primera cosa que tiene, a mi manera de ver, que tener en cuenta el poder político o legislativo es que es un problema político de importancia, que en la agenda se debe poner muy arriba de la agenda. Muy arriba por tres razones. Primero, cuando hablamos de dependencia al teléfono público, es una cuestión de salud pública.
y de educación individual. Segundo, el problema de la emoción es un problema de polarización general y es un problema democrático en realidad. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Democracia sobre emociones o democracia? Y tercer punto, inteligencia artificial es un problema de libertad. Libertad de escoger, libertad de discernir lo que es real de lo ficcional, es la libertad humana, individual y colectiva. Entonces, los temas que están planteados son temas de una importancia increíble. Salud pública, democracia, libertad, fíjate, no hay nada más, hay muchas otras cosas importantes, pero esos son temas de importancia fenomenal. Sí. Segunda cosa, yo creo que hay, a mi manera de ver, dos cosas. Primero, cómo legislativamente, disculpa el castellano, Está perfecto, cómo no hay problema. legislativamente enfrentamos lo que ya existe. Por el momento, lo que ya existe son esas grandes compañías que acumulan montones de datos y que hacen un negocio fenomenal sobre nuestro tiempo. Porque cuando hablamos de economía de datos y economía de atención, es robarnos 4, 5, 6 horas al día. Son especialistas, totalmente. ¿Cómo lo hacemos? Me parece, para mí, que las pistas que hay que tratar de tener en mente son dos. Primero, saber que, punto uno, no se trata de tecnología, se trata de business, de modelo de negocio. Entonces, ¿cómo a un momento u otro se regula o se controla esa economía de la atención? De la misma manera que se controló el desarrollo industrial después de 20 y 30 años de caos total y de crecimiento absoluto al fines del siglo XIX en muchos de los países. Y algunos de esos países están enfrentando eso ya. Europa trata de hacerlo con el Digital Market Act y el Digital Service Act. Sí, Algunos países están viendo cómo manejar su legislación y yo creo que hay que manejarlo y hay que manejarlo bajo dos temas. No va a estar demasiado largo, pero primer tema, que es el tema de la responsabilidad algorítmica, que se puede mantener, que se puede desarrollar a nivel internacional. Una compañía debe ser responsable del impacto de sus algoritmos sobre la vida individual, dependencia, sobre la vida colectiva, polarización. Solamente detenerme en ese punto porque me parece muy interesante la responsabilidad algorítmica cuando uno puede poner una ley, mencionemos Francia, España, un país en Europa, no logramos nada porque una empresa puede decir, ok, te dejo fuera. Sí, entonces pero es un tema... ¿Cómo se hay puede un ahorrar? robot acá Tenemos un robot que justamente viene a pensando, ayudarnos. Pero, hola. Y, ¿ves? Te produce emoción. Exacto. La responsabilidad algorítmica, por supuesto, se supone que podamos medir los impactos, que se lo pueda hacer de manera internacional. Por supuesto que es, que es un tema internacional, pero es un tema internacional que verdaderamente si encontramos un foro internacional en que hacerlo y si cada uno de esos países empieza a desarrollar su propia ley en colaboración con otros países, resulta algo en realidad. Pero bueno, segunda cosa, justo siempre sobre el tema, lo que existe es, y eso es un tema mundial, no es un tema que un país puede resolver en sí mismo, a quién pertenecen los datos. Así es. Bien público, bien común, bien privado. Por el momento es un bien privado, va a ser una lucha increíble llegar a bien común. Yo creo que bien público nunca será, pero bien común tal vez hayan algunas posibilidades. Pero es un tema que impacta mucho. Segunda cosa, me pedías pistas legislativas. Así es. Sobre lo que viene. Inteligencia artificial. Lo que ya está ya, pero lo que ya viene. En muchos países, no sé cómo aquí, pero en mi país, en Europa, vemos que hay una, digamos, una diferencia, casi un enfrentamiento entre lo que dicen, no, tenemos que innovar. Toda regulación impide la innovación e impide el hecho de que tengamos compañías
que se puedan desarrollar. Y los otros que dicen hay que regular, porque si no regulamos, el caos que va a poder producir va a ser de un impacto muy negativo y muy fuerte. Yo pienso que cuando se plantea el problema de ese modo, se lo plantea mal. Por eso yo dije, nunca olvidemos la economía que viene dentro. Porque las compañías tecnológicas que no quieren que se haga regulación, no lo quieren por razones tecnológicas. A veces sí, por supuesto que pueden soñar del open source, pero muchas veces no. Muchas veces quieren impedir toda regulación por razones económicas, porque quieren tener el tiempo de acumular suficientemente datos para que después nadie pueda competir con ellas. Yo pienso que se puede encontrar un camino de lo que se llama, a mí ese tema europeo de inteligencia artificial de confianza, que se trata un poco en el IA Act, que se propuso hace algunas semanas en Europa, pero sigue el tema de la discrepancia entre innovación y regulación. IA Act me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en el momento en que no vamos a poder regular en detalles, pero podemos, y termino, podemos regular con grandes declaraciones de principios. Como al mismo tiempo que las declaraciones de derechos humanos se la hizo en Francia cuando todavía el régimen no era democrático, era una monarquía. Y se decía, lo que vamos a construir al futuro tendrá que obedecer esos temas. Y después uno maneja, no se entró en detalles ni de una constitución, ni por menos de leyes. Se dijo muy grandes principios universales. Y yo creo que estamos en el momento en que se puede verdaderamente hacer grandes declaraciones. Y no estoy diciendo grandes declaraciones como libertad y todo eso. Transparencia, responsabilidad, ese tipo de cosas. Universalidad de los datos que se tienen. Transparencia, lo que se llama transparencia, no sé, en castellano no sé decir eso, pero transparencia, digamos, de antes que transparencias del modo de entrenamiento de las IA y transparencia sobre la producción de la IA. Responsabilidad, sí, una compañía que utiliza una inteligencia artificial es responsable del impacto de la inteligencia artificial. Y los datos que se utilizan no son datos que se puede privatizar. Ya en eso, con esas cosas, que no se pueda manipular la gente, si tienes esos tres datos, tú sabes que a nosotros nos gusta tres palabras: libertad, egalidad, fraternidad. Exacto. Ese es en mi país. Yo digo hoy día, transparencia, responsabilidad, bien común de los datos. Ya con esos tres declaraciones de esos tres principios tienes un marco legislativo bastante fuerte. Con eso nos vamos a quedar entonces, con esa idea final, para también pasárselas a nuestros legisladores que puedan legislar con estos principios. Y solamente una pregunta muy breve para cerrar la idea. ¿Cuál es el futuro posible de Bruno Patín? ¿Cuál es tu futuro posible? No, yo siempre me digo que no hay que pasar tiempo haciendo previsiones, hay que construirlo el futuro. Y a mí me impactó mucho que a un momento cuando se desarrollaba la inteligencia artificial, los que mismos desarrollan dicen necesitamos una pausa, pero ellos lo están construyendo, ellos pueden decidir de eso. Entonces, el futuro previsible para mí es algo que trato de construir y ojalá algo con Chile, porque me encanta estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bruno Patiño, entonces, presidente de arte, ensayista y también periodista. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial de Congreso Futuro en TV Senado. Así que le esperamos para una próxima entrevista y que sigan disfrutando de esto.